Bienvenidos a otro video de recursividad. Hoy vamos a ver 4 ejemplos. En el primer ejemplo calculamos la potencia de una base elevado a un exponente. En el segundo ejemplo sumaremos los dígitos que componen a un número. En el tercer ejemplo vamos a sumar los elementos de un arreglo unidimensional de enteros. Y en el cuarto ejemplo vamos a calcular la inversa de una cadena de caracteres. Incluso mostraremos una variación de este problema. Comenzamos entonces con nuestro primer ejemplo. Vamos a mostrar cómo calcular la potencia en forma recursiva. Es decir, vamos a mostrar cómo calcular la potencia de una base elevado a un exponente. M elevado a la n es equivalente a multiplicar n veces a m. En forma recursiva podemos pensar que potencia de m elevado a la n es equivalente a m multiplicado por potencia de m elevado a la n-1, y que el caso base es cuando m está elevado a la 0, que en ese caso el resultado es 1 porque todos los números elevados a la 0 dan 1. En pantalla ahora mostramos el código Java de este algoritmo potencia, que se denomina pot. Para simplificar el nombre de variables, utilizaremos un argumento m que representa la base, que es el primer parámetro formal, y un argumento n que representa el exponente, que es el segundo parámetro formal. Vamos a mostrar a continuación la traza para potencia de la base 5 y el exponente 3. Es decir, intentamos calcular 5 elevado al cubo. Vamos a utilizar la pila de ejecución para mostrar los distintos llamados recursivos. Al invocar a potencia de 5 al cubo, m recibe el valor 5 y n recibe el valor 3. Resultado se calcula multiplicando 5 por potencia de 5 al cuadrado. Esto produce que se invoque a potencia nuevamente con los argumentos 5 y 2. Al resultado ahora le asignamos 5 multiplicado por 5 a la 1. La invocación del llamado recursivo de 5 a la 1 se calcula como 5 multiplicado por potencia de 5 a la 0, y este llamado recursivo, debido a que n es igual a 0, al resultado se le asigna 1, que es el valor retornado. Este valor retornado es el valor retornado en la invocación de 5 a la 0. Es decir, que el llamado recursivo de 5 a la 1 calcula el valor del resultado multiplicando 5 por 1. El valor retornado es 5. 5 es el valor retornado a la invocación de 5 a la 1. Es decir, que en el llamado recursivo de 5 al cuadrado, resultado se calcula como 5 multiplicado por 5. Este valor resultado es 25. Finalmente, el resultado de 5 al cuadrado es utilizado para calcular 5 al cubo. Esto se calcula multiplicando 5 por 25 y el valor retornado de 5 al cubo es 125. Mostramos en pantalla ahora cómo los llamados recursivos se van apilando uno a uno. Potencia de 5 al cubo llama a potencia de 5 al cuadrado. Potencia de 5 al cuadrado llama a potencia de 5 a la 1. Potencia de 5 a la 1 llama a potencia de 5 a la 0. Una vez que se resuelve 5 a la 0, se desapila de la pila de ejecución. Una vez que se resuelve potencia de 5 a la 1, se desapila de la pila. Y cuando se resuelve 5 al cuadrado, también esta se desapila para finalmente computar el valor retornado de 5 al cubo. Para cada algoritmo recursivo que definamos, vamos a mostrar una traza. Mostraremos de la traza cómo la pila se comienza a apilar con los llamados recursivos y cómo la misma se desapila luego de que los llamados recursivos se resuelven. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Si tenemos que pensar cómo sumar los dígitos de un número, podemos pensar que necesitaremos realizar un tratamiento del mismo utilizando sus partes. Recordemos que el módulo retorna el entero que representa el resto de la división entera entre dos números.
Estos dos números son enteros. Y recordemos que el número módulo 10 retorna el último dígito y que la división entera entre el número y 10, la división entera, retorna todo el número menos su último dígito. Estas operaciones son suficientes para descomponer el número y aplicar recursión. Podemos pensar que la suma de dígitos de un número n se puede definir como una función por partes. Si n es mayor que 9, el resultado es la adición de dos operandos, uno de ellos su último dígito y el otro la suma de los dígitos del número menos su último dígito. Si el número es menor que 9, esto es cuando el número es un dígito, el resultado será dicho dígito. Veamos ahora el código Java de este algoritmo. La operación que suma los dígitos de un número entero se llama sumdig. Veamos una traza invocando este algoritmo con el valor 4172. Sumar los dígitos de 4172 es equivalente a la suma de su último dígito, 2, y la suma de los dígitos 417. La suma de los dígitos de 417 es equivalente a la suma de su último dígito, 7, y la suma de los dígitos de 41. La suma de dígitos de 41 es equivalente a la suma de su último dígito 1 y la suma de dígitos de 4. La suma de dígitos de 4 retorna el valor 4. Este valor es retornado donde fue invocado, es decir, en la suma de dígitos de 41. 1 sumado a 4 da 5, es decir que la suma de dígitos de 41 retorna 5. Este valor es utilizado para calcular el valor de la suma de dígitos de 417, retornando 12. Finalmente, 12, el valor retornado de la suma de dígitos de 417, es utilizado para resolver el valor del resultado en la suma de dígitos de 4172. Esto es 2 más 12, que es igual a 14. 14 es el valor retornado de la suma de dígitos de 4172. Veamos nuestro tercer ejemplo. Calcularemos la suma de los elementos de un arreglo unidimensional en forma recursiva. Sumaremos los elementos desde la última posición del arreglo, esto es la longitud del arreglo menos 1, hacia la primera posición, la posición 0. El método que suma los elementos de un arreglo se llama sumArr. Tiene dos argumentos. El primer argumento es el arreglo completo, es decir, la referencia al arreglo. Y el segundo argumento es la posición que se está considerando. El método se define así. Si la posición del arreglo no es la posición 0, entonces el resultado es la sumatoria del valor del arreglo en la posición n más la sumatoria del resto de los elementos del arreglo. Es decir, sumar del arreglo y la posición n-1. Como caso base vamos a considerar el siguiente. Si la posición del arreglo es la posición 0, el resultado es el valor del arreglo en dicha posición. Veamos una traza para sumar los elementos del arreglo de 4 elementos, mostrado en pantalla, cuyos elementos son 9, 3, 4 y 6. Invocamos a sumar con este arreglo como primer componente y con el valor de la longitud del arreglo menos 1, es decir 3, como segunda componente. Sumar del arreglo y n igual 3 se resuelve como el valor del arreglo en la posición 3, esto es 6, sumado a sumar del arreglo y n igual 2. Sumar del arreglo y n igual 2 se resuelve como el valor del arreglo en la posición 2, esto es 4, sumado a sumar del arreglo y n igual 1. Sumar del arreglo y n igual 1 se resuelve como el valor del arreglo en la posición 1, esto es 3, sumado a sumar del arreglo y n igual 0. Sumar del arreglo y n igual 0 se resuelve como el valor del arreglo en la posición 0, esto es 9. Al desapilar los llamados recursivos, sumar del arreglo y n igual 1 se resuelve como 3 más 9, es decir 12. Luego, sumar del arreglo y n igual 2 se resuelve como 4 más 12, es decir 16.
Y finalmente, sumar del arreglo y n igual 3 se resuelve como 6 más 16, es decir, 22. Veamos ahora nuestro cuarto y último ejemplo. Dado una cadena de caracteres, obtener la cadena inversa. En la mayoría de los ejemplos vistos anteriormente, empezábamos a componer o recombinar el resultado a la ida de la recursión. Ahora lo compondremos o recombinaremos a la vuelta. Vamos a recorrer la cadena desde la primera posición hasta la última posición, y a medida que desapilamos los llamados recursivos, iremos construyendo el valor resultante. Definimos la función que obtiene la cadena inversa de una cadena de este modo. Si la longitud de la cadena es 1, entonces el resultado es la propia cadena. Si la longitud de la cadena no es 1, el resultado es la inversión de la cadena sin el carácter de la primera posición concatenado con el carácter en la primera posición. El método que invierte una cadena de caracteres se denomina INCAD. Mostraremos la traza con la cadena caso. La invocación de invertir cadena con la cadena caso llama a invertir cadena con la cadena ASO. La invocación de invertir cadena de ASO llama a invertir cadena de la cadena SO. La invocación de invertir cadena de la cadena SO llama a invertir cadena de la cadena O. Invertir cadena de la cadena O, al considerar que la longitud de la cadena es 1, retorna la cadena O. Luego, la invocación de invertir cadena de la cadena SO se resuelve con este valor retornado, la cadena O, concatenado con el carácter S, es decir, la cadena OS. Luego, la invocación de invertir cadena de la cadena ASO se resuelve con este valor retornado OS concatenado con el carácter A, es decir, la cadena OSA. Finalmente, la invocación de invertir cadena de la cadena caso se resuelve con este valor retornado OSA concatenado con el carácter C, es decir, OSAC, que representa la cadena invertida. Veamos otro ejemplo en el cual realizamos un pequeño agregado en la composición de la variable resultado, permitiendo la concatenación del carácter en la posición 0, concatenado a la llamada recursiva, y nuevamente la concatenación del carácter en la posición 0. Si realizamos una traza, nos daremos cuenta que esto nos permite obtener en forma recursiva la cadena recibida como parámetro y su inversión al mismo tiempo. En este último ejemplo, se compone el resultado a la ida y a la vuelta de la recursión. Finalizamos de este modo nuestro video de ejemplos sobre recursividad. Nos vemos en nuestro próximo video.